Oremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Consejos de Dios para la juventud. Y sabemos, mis hermanos y amigos, que cada uno de nosotros, aquellos que ya hemos pasado de la juventud, pues sabemos que es una etapa maravillosa, una etapa hermosa en la cual pues podemos gozar de muchas cosas buenas que lógicamente se van terminando con el paso de los años. Y hoy, mis hermanos, queremos hablar acerca de esta importancia de la juventud. La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, es útil para enseñar. Dice que es útil para corregir, redarguir y aún para instruirnos en toda justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mis hermanos, la palabra de Dios no solamente es para los jóvenes, es aún para nosotros, que también ya hemos madurado, que ya hemos alcanzado una edad más adelante de la juventud, pero que también tenemos que aprender, que también tenemos cosas que pues analizar en nuestra vida y de esa manera poder seguir perseverando en el camino bendito de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, aunque el título del mensaje está enfocado a los jóvenes, pues también es para cada uno de nosotros también que queramos aprender y conocer acerca de la palabra de Dios. Las etapas de la vida del ser humano, mis hermanos, cada una son importantes. Aún así, mayormente algunas con cierta relevancia, puesto que éstas dependen de muchos aspectos importantes en la vida del ser humano. Es decir, cuando hablamos acerca de la niñez, hablamos acerca de la juventud, hablamos acerca de la vida adulta y también, mis hermanos, de la vejez, son aspectos importantes de la vida del ser humano. Cada uno de nosotros hemos pasado por estas etapas. Hemos sido niños, hemos vivido la juventud, algunos ya hemos madurado y otros estamos ya casi entrando a la vejez o realmente estamos en ella. Pero, mis hermanos, cada una de estas etapas son importantes y son necesarias para que cada uno de nosotros podamos tener una vida feliz y podamos realmente servir a nuestro Dios en cada una de ellas. Principalmente aquellos que están entrando en la juventud, donde tienen todo el ímpetu, toda la energía, toda la habilidad de poder hacer muchas cosas que no se pueden hacer más adelante, pero, mis hermanos, que es importante que las enfoquemos en cosas positivas, en cosas buenas, que agraden a Dios, principalmente. Así que, mis hermanos, cada etapa que vivimos es importante, es necesaria, pero, mis hermanos, creo que sin lugar a dudas, la etapa de la juventud es la que marca muchos aspectos importantes de la vida adulta y aún de la vejez. La palabra de nuestro Dios, mis hermanos, nos dice en la escritura que vamos a leer, Eclesiastés, capítulo 11, versículos 9 al 10, dice de la siguiente manera: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo, aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Fíjense lo que nos sigue diciendo el capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Versículos 13 y 14. El fin del discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos. Dice, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. En estos versículos, mis hermanos, que hemos leído, nos podemos dar cuenta que es lo que trata de enseñarnos la palabra bendita de nuestro Dios. Cada etapa tiene su propósito, su beneficio para el ser humano y debe ser guiado principalmente por la voluntad de nuestro Dios. La niñez es el tiempo de la instrucción. La juventud, el momento de oír consejos y aprender de aquellos que ya han pasado por esos caminos. La adultez o la vida adulta es cuando se trata de practicar lo que hemos aprendido y tomar responsabilidades y decisiones que van a repercutir en nuestra vida, ya sea en el futuro. La vejez, mis hermanos, se trata de cosechar y mirar lo que hemos dejado atrás, con éxito y satisfacción o con tristeza y desilusión. Sí, mis hermanos, porque en el momento de la juventud es cuando podemos aprovechar el máximo de cada uno de nosotros. Y aprovechar el máximo se trata de buscar y conocer de la palabra de Dios y poder hacer las cosas que a Él le agradan.
En el libro de Eclesiastés veremos 4 consejos totalmente importantes y ciertos de parte de nuestro Dios. Este libro, mis hermanos y amigos, fue escrito por el rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, que esa sabiduría que él recibió de parte de Dios le ayudó para entender los misterios de la vida. Y él es el que nos deja el consejo, mis hermanos, que encontramos en estas escrituras. Es importante que nosotros usemos sabiamente y utilicemos los consejos de parte de Dios. ¿Para qué, mis hermanos? Como él mismo lo dice, para que cuando vengan los días malos, cuando ya no tengamos la misma fuerza, cuando ya no tengamos la misma salud que teníamos cuando éramos jóvenes, cuando llegan los momentos pues de la vejez y que ya no nos movamos con la misma habilidad con que lo hacíamos antes, entonces podamos vivir la vejez con satisfacción de que hemos hecho lo necesario, bueno, agradable y ciertamente aceptado por Dios, para que cuando vengan los días malos no podamos quejarnos y decir, si yo hubiera sabido esto, mi vida hubiera sido diferente. Para eso, mis hermanos, Dios ha dejado el consejo a través de su palabra, para que nosotros aprendamos antes de que sea tarde, antes de que ya estemos en una edad avanzada en la cual pues nos estemos pues ahí quejando, nos estemos ahí pues a lo mejor pues lastimándonos todavía, recordando aquellos tiempos en los cuales desperdiciamos nuestra vida, desaprovechamos nuestra energía, desaprovechamos nuestro tiempo para hacerlo en cosas buenas que a Dios le agraden. Así, mis hermanos, realmente el consejo que viene de parte de nuestro Dios son consejos importantes que debemos tomar en cuenta. Vamos a ver rápidamente el primer consejo que encontramos. Dice la palabra de Dios en el versículo 9 del libro de Eclesiastés, que ya leímos, dice que alégrate, joven, en los días de tu juventud. ¿Qué significa esto? El propósito, mis hermanos, de nuestro Dios, de habernos criado, no era para que sufriéramos en esta vida, era para que fuéramos felices, era para que gozáramos al máximo todo lo que Dios ha creado. La razón por la cual Dios puso a Adán y Eva en el huerto del Edén, rodeado de 1000 bendiciones y de muchas cosas hermosas creadas por nuestro Padre Celestial, fue con el propósito de que ellos vivieran una vida feliz, que ellos gozaran de todas esas creaciones hermosas que Dios ha puesto, de las cuales todavía muchos de nosotros, todavía podemos ver muchas de ellas, todavía manifestadas en este mundo. Pero mis hermanos, el propósito de nuestro Dios es que cada uno de nosotros vivamos al máximo la etapa de la juventud y la vivamos con alegría. Pero esto no implica o necesariamente significa que Él nos está diciendo que vivamos en el desenfreno, que hagamos lo que queramos y vivamos como quisiéramos, sino realmente, mis hermanos, que sepamos redimir bien el tiempo y aprovechar cada etapa de nuestra vida, para que de esa manera nosotros podamos realmente gozarnos en una vida plena, segura, pero siempre cerca de nuestro Dios, y podamos llegar aún a la vejez gozosos de haber hecho todo lo que hicimos, porque lo hicimos pensando sabiamente en lo que a Dios le agradaba y cómo pudimos haber aprovechado al máximo nuestros días. Así, mis hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos esta verdad. La palabra del Señor nos enseña que la juventud debe vivirse con alegría, debe concientizarse que esta se vive solamente una vez. Jamás volveremos a ser jóvenes. Y esto lo sabemos muchos ya de los que estamos aquí. Ya pasamos por la juventud. Esa juventud, mis hermanos, divino tesoro, ya quedó atrás y ya no va a volver. Por eso es importante que nuestros hermanitos jóvenes o aquellos jóvenes que todavía no conocen de Dios aprovechen al máximo su juventud y lo puedan hacer de una manera buena, correcta y que traiga un beneficio no solamente pues en esta vida, sino también principalmente en la eternidad cerca de nuestro Dios. Y para eso, mis hermanos, encontramos esto que dice la palabra bendita de nuestro Padre Celestial. Es importante que la vida, mis hermanos, la aprovechemos al máximo. ¿Y saben por qué? Porque la palabra misma de nuestro Dios nos dice que la vida es corta. Realmente, por muchos años que vivamos, realmente podremos llegar a decir que hemos vivido lo suficiente. Es decir, mis hermanos y amigos, ahorita que quizás algunos de nosotros tenemos una edad media, otros van empezando, otros ya vamos en la plenitud de nuestros días,
Realmente, mis hermanos, ese tiempo se ha pasado rápido. No sé en qué momento se acabó la juventud y entramos a la madurez, y en qué momento se acabó la madurez y estamos en la vejez. ¿Saben cómo ha pasado esto? En un abrir y cerrar de ojos. Nuestra vida es tan corta que muchas veces, mis hermanos, no la vemos de esta manera. Principalmente aquellos que ya son jóvenes, que van empezando en la juventud o en la adolescencia. Ellos piensan que la juventud va a ser eterna. Ellos piensan que van a vivir muchos años. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? La palabra de Dios no dice esto. Esto es simple y sencillamente vanidad, como el mismo libro de Eclesiastés nos lo enseña. La juventud es algo temporal, pasajera, y esta se termina si no sabemos aprovecharla al máximo. Y cuando lleguemos a la madurez, no sabremos cómo tomar las decisiones correctas en muchos aspectos de nuestra vida. Y finalmente, cuando lleguemos a la vejez, vamos a vivir lastimosamente quejándonos de que no aprovechamos el tiempo de la juventud, que no aprovechamos cuando teníamos toda la energía posible y realmente dejamos perder esos hermosos días que Dios nos ha provisto. Así que, mis hermanos, es necesario que cada uno de nosotros entendamos esta verdad y realmente entendamos que necesitamos aprovechar de la juventud que Dios nos ha dado y que la aprovechemos con alegría, con gozo, con seguridad, pero principalmente guiados por nuestro Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, permitamos que Dios guíe nuestras vidas, que Dios guíe nuestros pasos y nuestras decisiones, vamos a tomar las mejores de esta vida. Pero cuando vivimos alejados de Dios, cuando ignoramos sus consejos, cuando vivimos la vida, ahí se va, realmente, mis hermanos, a veces no se recibe el mismo beneficio. Al contrario, hay más perjuicios que beneficios. Y es importante que nosotros, mis hermanos, aprovechemos esta oportunidad. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 14. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí, mis hermanos, la vida es como un sueño. Ahorita estamos aquí, mañana no sabremos. Y por esa razón, mis hermanos, Dios quiere que aprendamos a vivir una vida feliz, que aprendamos a aprovechar bien nuestra estancia en este mundo, que cuando entremos a la juventud podamos aprovecharla al máximo y podamos hacer las mejores cosas que a Dios le agraden. Podamos entrar en el consejo de Él, conocer su palabra, su voluntad, y así, mis hermanos y amigos, saber qué decisiones debemos tomar en nuestras vidas. Pero para eso es importante que nuestros jóvenes acepten y reconozcan que necesitan a Dios en sus vidas. Ellos no saben todas las cosas de esta vida. Dios sí, mis hermanos. Él es el creador de cada uno de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras fallas y nuestras debilidades. Él sabe, mis hermanos, cuáles son las cosas que nos llevan a la perdición y a la destrucción. No solamente en esta vida, sino también la destrucción eterna, el castigo eterno. Él sabe todas las cosas que nosotros deberíamos de saber en cuanto a la mejor manera de vivir nuestras vidas. Y de esa manera poder acercarnos correctamente a Dios. Este mundo, mis hermanos, esta vida que vivimos aquí es simple y sencillamente pasajera. Y es cierto, mis hermanos. Yo recordaba algún tiempo a una persona ya de edad que decía, yo me conformo con que Dios pues me dio otros 10 años. Se cumplieron los 10 años y quería otros 10. Y se cumplieron, gracias a Dios, esos otros 10. Y ahora quería más años. Todos, mis hermanos, nunca vamos a estar completamente satisfechos del tiempo que Dios nos dé en este mundo. Pero es importante que el tiempo que Dios nos dé lo usemos de la mejor manera, que aprovechemos al máximo cada etapa de nuestra vida. Así sea la niñez, así sea la juventud, así sea la madurez o aún la misma vejez, que será simple y sencillamente recoger todo aquello que nosotros hemos podido lograr gracias a nuestro Dios en esta vida. Así, mis hermanos, es importante que nosotros entendamos, es importante que los jóvenes entiendan que la vida es tan corta y que muchas veces nosotros la desperdiciamos. Nosotros pocas veces valoramos el tiempo, lo descuidamos, lo perdemos, lo dejamos ir sin beneficio, ni siquiera tampoco
algo para un beneficio solamente o necesariamente espiritual. Ahora, dentro de este consejo está también la advertencia que se nos hace a través de la palabra de Dios a aquellos que son jóvenes, que quieren vivir una vida alegre, pero también nos advierte de abusar de esta vida. Cuando nosotros, mis hermanos, dice la palabra de Dios que debemos aprovechar nuestra juventud y vivirla de una manera alegre, no significa que la vamos a desperdiciar, que la vamos a vivir locamente o que vamos a hacer muchas cosas que no debiéramos hacer. No, mis hermanos, cuando dice vive alegremente, significa que debemos andar confiadamente cerca de Dios y gozar de los consejos que Él nos da. Eso no implica, porque muchas veces se piensa que la vida del cristiano es una vida triste, es una vida amargada, es una vida sin alegrías. No, no necesariamente, como nuestro hermano lo decía. Cuando yo andaba en el mundo y ahora que soy cristiano, mi vida ha cambiado y es una vida feliz, es una vida contenta de saber que ahora estoy en el camino correcto, que Dios se agrada de lo que ahora Él me pide que debo hacer. Y esto, mis hermanos, es una alegría que se puede alcanzar cuando se busca a Dios. Pero cuando no lo hacemos, mis hermanos, lamentablemente desaprovechamos muchas oportunidades buenas y realmente perdemos nuestro tiempo, destruimos nuestro cuerpo y causamos muchos males para nuestra madurez, para nuestra vejez y para el resto de nuestros días. Debemos entender que este cuerpo que hemos recibido de parte de Dios es un cuerpo prestado para que nosotros podamos hacer el uso correcto de él, que podamos aprovechar al máximo si estamos niños, si somos adultos, si son jóvenes, si son pues ya hermanos en edad de la vejez, puedan aprovechar todo el tiempo de sus días y aprovecharlo siempre considerando qué es lo que Dios nos dice. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 19. Como este cuerpo mortal que tenemos no es nuestro, es prestado y debemos cuidarlo, debemos de tratarlo bien, ya que la palabra de nuestro Dios nos dice que es el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Sí, mis hermanos, este cuerpo mortal que nosotros hemos recibido es prestado, viene de Dios, no es nuestro, debemos cuidarlo, debemos aprovecharlo, no debemos maltratarlo. Y sabe una cosa tremenda que a veces hacemos, es que en la juventud maltratamos el cuerpo, abusamos de él. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos fuerza, tenemos energía, hay muchas cosas que podemos hacer y realmente a veces hasta abusamos de él. Razón por la cual a veces cuando ya entramos a la edad adulta o aún cuando llegamos a la vejez, empezamos a quejarnos de muchas cosas que pues lamentablemente hicimos en nuestra juventud, que abusamos de nuestro cuerpo y que ahora está enfermo, está dolorido, está muy trabajado, está abusado en el sentido de que hemos hecho muchas cosas excesivas con él y realmente es porque no supimos valorar nuestra juventud. Y ya cuando entramos a la edad madura, pues ya no podemos hacer muchas cosas. Cuando estamos en la vejez, pues ya batallamos más. ¿Por qué? Porque todo eso se siente más en ese tiempo, en la edad en la que los años se han cargado, que vienen los días malos y que mayormente han sido provocados muchas veces por nuestras malas decisiones, por el abuso que hicimos durante el tiempo de nuestra juventud. No aprovechábamos que teníamos toda la fuerza y toda la energía y todo el tiempo para hacer cosas buenas y aprovechar ese tiempo. Y lamentablemente abusamos de él y pues estas han sido las consecuencias. No porque Salomón nos dice que debemos vivir con alegría nuestra juventud y tomar placer tu corazón y que andes en los caminos de tu corazón significa que vamos a vivir una vida como sea, como queramos. Acuérdese que todo tiene un resultado, pero también tiene una consecuencia. Es decir, cuando nosotros vivimos una vida desenfrenada, va a traer un resultado también drástico en nuestra vida. Y esto, mis hermanos, es lo que trata Dios de advertirnos para que sepamos vivirla de la mejor manera, con sabiduría, con entendimiento de que la juventud se termina y que tenemos que aprovechar al máximo esos años, de que ya va a llegar la edad adulta, la madurez, y que tenemos que aprender para poder tomar las decisiones correctas
que va a llegar la vejez, pero que también todas las decisiones que hayamos tomado, estas tengan un resultado benéfico en la edad avanzada. Y esto pueda tener, mis hermanos, que nosotros tengamos la satisfacción de haber vivido una vida buena, plena, pero siempre agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros vivamos una vida feliz, que seamos completos, que aprovechemos el tiempo. ¿Vamos a estar felices y satisfechos? ¿O finalmente vamos a estar tristes y desilusionados porque no hicimos todo lo que debimos haber hecho? No aprovechamos al máximo nuestro tiempo y nuestra juventud, de manera que vienen los días malos cuando ya no podemos hacer las cosas que debimos haber hecho en el tiempo de nuestra juventud. Otro consejo, mis hermanos, rápidamente, el segundo consejo que encontramos: quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Sí, mis hermanos, cada decisión que nosotros tomamos es importante, y mayormente en la juventud. La juventud, mis hermanos, no es eterna. Por más que queramos vivir una vida siempre jóvenes, esto no resulta así. Realmente todos pasamos por la etapa de la juventud, pero esta se termina y tenemos que pasar a la siguiente, que es la de la madurez, la de la responsabilidad y de todas aquellas cosas que sabemos que dependen de la vida adulta. Pero es importante que aprovechemos al máximo lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y algo que encontramos es que debemos quitar de nuestro corazón el enojo y apartar nuestra carne de lo malo. Sí, mis hermanos y amigos, el enojo es un sentimiento negativo del alma. La definición que encontramos, mis hermanos, acerca de esto es la acción o sentimiento del ser humano que suscita ira contra otras personas. Estos sentimientos no deben gobernar nuestras vidas o acciones, de manera que podamos perder el control y llegar a cometer cosas graves o tristes o lamentables, surgido en muchos casos en estos tiempos y en estas vidas que hemos vivido. El apóstol Pablo nos dice, mis hermanos, ahí en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Saben por qué, mis hermanos, nos advierte Salomón acerca del enojo? Porque a causa del enojo se han cometido muchas cosas terribles. Se han cometido homicidios, se han hecho cosas perversas con la gente a la cual se descarga toda esa ira y enojo. Han hecho cosas, mis hermanos, de veras tan lamentables, que ha sido simple y sencillamente en un momento de locura o enojo de una persona desenfrenada. Cada uno de nosotros, mis hermanos, y principalmente los jóvenes, se ven tentados en esta situación. Cuando entramos a la vida de la adolescencia, empezamos a tener cambios bruscos de hormonas que realmente, mis hermanos, muchas de ellas se enfocan más en el enojo, mucho en la frustración y en otros aspectos, mis hermanos, que entra la juventud. Las cuales, mis hermanos, es importante, ya que la palabra de Dios nos dice que debemos de tener mucho cuidado, tratar de quitar lo más que podamos el enojo o el coraje, para que lo apartemos también de nuestras vidas y no se arraigue en nuestro corazón. Hay mucha gente, mis hermanos, que ha tenido una vida triste, pero no por eso significa que viven enojados en la vida. Hay mucha gente que ha tenido muchos problemas en su juventud, pero no significa que deben vivir una vida enojados con el mundo. Así que es importante también que nosotros entendamos esta verdad. No necesariamente tenemos que vivir enojados. Dice la palabra de Dios que debemos quitarlo de nuestras vidas, de nuestro corazón y de todos los aspectos que rodean nuestro ser. Ya que mis hermanos, es uno de los principales males que hoy existen en nuestra sociedad. El enojo, la ira, el odio, el rencor, todas estas cosas, mis hermanos, son obras de la carne y muchas veces empiezan a arraigarse desde nuestra juventud. Y esto provoca que muchas veces, mis hermanos, hagamos cosas terribles, no solamente a gente extraña, aún a nuestros propios seres amados. Hay gente, mis hermanos, hay hijos que han a sus propios padres, a sus abuelos, a sus tíos, a sus familiares cercanos. Y saben, provocado porque fue, lógicamente, por Satanás. Pero es también, mis hermanos, porque el enojo se arraigó en el corazón de estos jóvenes. Y cuando detonó en ellos, hizo algo de lo cual
vivirán toda una vida arrepentidos. Y que muchas veces, mis hermanos, muchos de ellos pasarán el resto de sus vidas encarcelados, privados de la libertad, por algo que en un momento de odio, de ira, de coraje, hicieron y ahora viven lamentándose. Así que, mis hermanos, es importante esto y es necesario que lo entendamos. Los jóvenes, aún nosotros como adultos, debemos de tener cuidado de esto. El enojo, mis hermanos, descontrolado es un grave problema que nos puede llevar a tomar decisiones o acciones que no son agradables delante de nuestro Dios. Debemos de tener cuidado aún en este aspecto de cómo nos relacionamos con los demás, con los de afuera, con los de adentro, con los hermanos y aún con nuestra propia familia. El enojo, mis hermanos, es algo que entra pues debido a la adolescencia en nuestras vidas y que debemos de tener cuidado de cómo estamos usando esas cosas. Es decir, tratemos de quitarlo, tratemos de desarraigarlo. Algo que Salomón nos dice es que podemos quitarlo de nuestro corazón, porque podemos hacerlo con la ayuda de Dios, pero necesitamos tener mucha fuerza de voluntad y deseo de hacer las cosas necesarias. Es importante, mis hermanos, esto, porque también esto del enojo, muchas veces, mis hermanos, los primeros afectados son los círculos familiares. Cada uno de nosotros, mis hermanos, cuando esto sucede en la familia, provoca muchas desgracias, muchas tristezas, mucho dolor, y es a causa de que hemos arraigado de alguna u otra manera el enojo, la ira, el odio en nuestras vidas, y esto ha provocado muchas cosas de veras lamentables dentro del seno familiar. Es importante que el centro de la familia siempre sea nuestro Dios y que Él, mis hermanos, pueda ayudarnos, a guiarnos y a conducirnos por esta vida cerca de Él. El enojo, mis hermanos, radica en el corazón. Si no tenemos cuidado, se enraiza de tal manera, mis hermanos, que hay raíces de amargura. Y estas raíces de amargura, mis hermanos, hacen o provocan mucho mal, principalmente a aquel joven que está, digamos, de alguna u otra manera enojado con la vida, enojado con muchas situaciones que se presentan. En la juventud, mis hermanos, hay muchas tentaciones y a veces los padres no sabemos de las situaciones que nuestros jóvenes están pasando. De veras, aunque ya pasamos por la juventud, no sabemos a veces, muchas veces, qué es lo que ellos están pasando en esa etapa, es decir, si tienen problemas, si están pasando por dificultades, si hay algunas tentaciones, si hay algunas, pues, de alguna manera, incitaciones a hacer algo malo. Son cosas, mis hermanos, de las cuales ellos se enfrentan. Y es necesario, de veras, que haya mucha comunicación. Yo siempre le he dicho a mis hijos, nadie, óigalo bien, nadie va a amar más a sus hijos que su padre y su madre. Aunque todo el mundo te quiera, desea algo bueno para ti, aunque todo el mundo le caigas bien, aunque todo el mundo te sonría y te trate de la mejor manera, nadie te va a querer más que tu padre y tu madre, porque a ellos les has costado, a ellos han sufrido por ti, y ellos, a pesar de todo, fíjese bien, a pesar de que seas un hijo malo, a veces desobediente, a veces un poco rebelde, a veces contestón, ¿sabe una cosa? Un padre siempre va a amar a su hijo, aun cuando un hijo le pague mal. Entonces, un padre, mis hermanos, y una madre siempre va a velar por las cosas buenas de sus hijos. Y es importante que nuestros jóvenes entiendan que si están pasando por dificultades, problemas, tentaciones, nosotros ya pasamos por ahí. Podemos ayudarles, pero necesitamos que tengan confianza y que tengan el deseo de compartir esas cosas. A veces, mis hermanos, de veras, yo lo he escuchado a uno de mis hijos, dice, es que si te lo digo, te vas a enojar. Mis hermanos, cuando hacemos algo malo, no esperemos que el padre se ría y te felicite. Lógicamente se tiene que molestar, se tiene que enojar, se tiene que disgustar por lo que estás haciendo mal o lo que hiciste mal. Pero ¿sabe una cosa? Él va a buscar la manera de solucionarlo, de la mejor manera, siempre tomando en cuenta a Dios. Él va a buscar la mejor manera de ayudarte, siempre pensando en lo que Dios dice a través de su palabra. Esto es importante. Debemos entender que nuestros jóvenes están pasando por muchas situaciones que a veces nosotros a lo mejor no pasamos por ellas, a lo mejor sí, o a lo mejor simple y sencillamente pues no nos tocó esas situaciones. Pero ¿sabe una cosa? Todos de alguna manera siempre tuvimos una mala influencia.
Siempre tuvimos un amigo que nos aconsejó y nos apreció realmente como somos. Siempre hubo alguien que nos incitó y nos provocó a hacer algo malo. Todo esto, mis hermanos, lo pasamos nosotros también. Hay muchas tentaciones y de veras es importante que nosotros tengamos una comunicación cercana con nuestros hijos, que tratemos de ganarnos su confianza y que de ellos se entiendan también que nadie mejor que su padre y su madre los amarán todo el tiempo de esta vida. Y ellos siempre buscarán lo mejor para sus hijos, aunque muchas veces a nuestros hijos no les gusta que les digamos qué pueden hacer y qué no deben hacer. Esto es algo, mis hermanos, que pasa. En la juventud, principalmente, se experimentan muchas tentaciones. En la juventud, mis hermanos, hay muchas cosas que están a la puerta y que debemos de tener mucho cuidado. Si hablamos acerca de la juventud, mis hermanos, no es un secreto, de veras, que pues la juventud quiere experimentar todas aquellas cosas desconocidas o mencionadas o que aún no es el tiempo. Podemos hablar, por ejemplo, rápidamente, fuera del matrimonio. No es algo extraño, mis hermanos, que dentro de la juventud haya estas inquietudes y que muchas veces, mal informados, se decidan a hacer cosas que no les van a ayudar. Realmente, mis hermanos, esto no es parte del plan de Dios. Él quiere que todos tomemos nuestro tiempo y vivamos una vida plena, aprovechando la juventud de nuestros días, de nuestros años, y después llegar a la adultez o a la madurez y llevar una etapa ya de la adultez, ¿verdad? Las cosas que esto, pues, digamos, son su momento, son su tiempo y que tenemos que aprovechar. También, mis hermanos, no podemos descartar las tentaciones que hay acerca de los vicios o las tentaciones del alcohol, cigarro. Son pecados, mis hermanos, que están destruyendo a la juventud de todo el mundo y preocupantemente a los jóvenes de la iglesia. Sí, mis hermanos, nuestros jóvenes también tienen tentaciones, también son provocados. Esto es parte de la juventud. La juventud experimenta estas cosas y muchas veces, mis hermanos, lamentablemente caen en destrucción. Hay jóvenes que han destruido su vida simple y sencillamente porque no esperaron la etapa de la madurez, donde se concientiza, donde se piensa en contraer matrimonio, formar una familia, tener hijos. Todo esto, mis hermanos, tiene su etapa y muchos de veras la adelantan y sufren y batallan porque no era el tiempo en el cual ellos tenían que pasar por esas cosas. Pero lamentablemente quisieron experimentar estas cosas y ahora sufren por estar en una situación ahora complicada. Muchas veces nuestras propias amistades, nuestros amigos, entre comillas, son los que nos proponen usarlas, probarlas. Y realmente, mis hermanos, muchos que han caído en esta tentación han destruido sus propias vidas. Han logrado, mis hermanos, destruirse a sí mismos, simple y sencillamente porque no tuvieron cuidado. Así que, mis hermanos, las tentaciones de este mundo son muchas. El joven se ve muy tentado a ellas, pero es tiempo de platicar. Es tiempo de hablar con sus padres, de hablar con aquellos que pueden ayudarnos y aconsejarnos a tomar las mejores decisiones y principalmente guiadas por nuestro Dios. Salomón, mis hermanos, nos dice que esto es algo fácil y sencillo. Sí, mis hermanos, cuando hablamos acerca de las tentaciones y cosas que pasa los jóvenes, es algo sencillo. Salomón lo toca de una manera muy sencilla. Fíjese lo que dice Salomón: aparta tu carne del mal. Cuando un hijo de Dios, cuando un joven, mis hermanos, quiere ser feliz, quiere no caer en situaciones difíciles que lo lleven a otras mayormente complicadas, debe apartar de su carne el mal. Todo aquello que nos perjudica es malo, mis hermanos, y nos hace daño, principalmente a nuestros jóvenes. Las drogas, a nadie, mis hermanos, le ha traído algo bueno. Muchos, mis hermanos, han perdido su dinero, su familia, su tiempo, su propia vida desperdiciada por las drogas. Finalmente, muchos de ellos, de veras, mueren a una edad joven todavía. Ni siquiera llegan a la madurez. ¿Saben por qué? Porque quisieron experimentar esas tentaciones que el mundo ofrece. Y lamentablemente muchos de ellos fueron consumidas
por estas cosas. Y esto es, mis hermanos, en todos los sentidos. Así que si realmente aspiramos a vivir una vida feliz, a estar alegres en la juventud, dice Salomón, aparta tu carne del mal. Y esto, mis hermanos, de veras, requiere de un gran esfuerzo, de mucha voluntad, de tomar las decisiones correctas, de no ir por el camino fácil, por el camino que todos quieren ir. Aquí es donde se trata de tener un carácter fuerte, firme, decidido, a no hacer aquello que de antemano sabemos nos va a ir mal. Nadie, mis hermanos, puede decir que ha experimentado estas cosas y le han resultado en beneficio en su vida. Al contrario, todos se han autodestruido, se han maltratado su cuerpo, su mente, su corazón a causa de estas cosas. Así que hay muchas tentaciones y es importante, mis hermanos, que tengamos cuidado. También es importante, mis hermanos, el tercer consejo: acuérdate de tu Creador. Ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 1, fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta escritura. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Dios no solamente, mis hermanos, es el creador del mundo, sino también Él determina nuestro tiempo en esta vida y puede dar fin a nuestra existencia. Todos experimentamos la vida y la muerte. No importa si creamos en Dios o no. Todos vamos a vivir una vida y vamos a experimentar también la muerte. Así que si cree en Dios o no cree en Él, realmente todos vamos a pasar por esta situación. Pero, lamentablemente, de veras, en los momentos de la juventud se nos olvidan muchas cosas de las cuales deberíamos de poner atención. Primeramente, acordarnos de Dios. Él es el que nos ha dado la vida, Él es el que nos tiene aquí y Él es el que puede decidir que esta situación cambie. Es decir, Él puede decidir que nuestro tiempo se ha terminado y que tenemos que morir. Así que es importante estar bien con Dios, es importante acordarnos de Él, es importante entender que dependemos de Dios en todos los sentidos de nuestras vidas. Acordarse de Dios, mis hermanos, no se requiere solamente saber que existe Dios. No se necesita solamente decir, no, yo sé, yo creo en Dios, yo sé que Él creó todas las cosas, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él existe. No se trata de eso, mis hermanos. Cuando Salomón dice que te acuerdes de tu Creador, se refiere, mis hermanos, principalmente a que lo tomes en cuenta en tu vida, que consideres a Él en cada momento que Él te ha prestado. Cada día, cada año, cada momento, mis hermanos, que Dios nos ha dado, debemos considerar cuán grande y maravilloso ha sido Dios con nosotros y cómo Él nos ha dejado llegar hasta este tiempo. No sabemos si vamos a seguir continuando, pero por lo menos sabemos que hemos pasado la niñez, hemos pasado la juventud y ahora estamos en la vida adulta. No sabemos si llegaremos a la vejez. Y si ya llegamos, gracias a Dios, no sé cuánto tiempo todavía el Señor decida esto. Pero tenemos que aprender y entender que todos necesitamos acordarnos de nuestro Creador. Dios, mis hermanos, deberá ser siempre importante y necesario en la vida de cada ser humano. Acordarse de Dios no es solamente saber que Él existe, sino que debemos estar siempre involucrando a Dios en cada momento de nuestras vidas, en cada decisión y en cada situación que enfrentemos. Debemos tomar en cuenta a nuestro Dios, porque en la juventud, mis hermanos, se deben establecer las bases espirituales y morales de cada uno de estos jóvenes que van a entrar a la madurez. Dios deberá ser lo más importante en nuestras vidas para que cuando lleguemos a la vida adulta sea más fácil tomar las decisiones correctas y las responsabilidades que éstas contraen. Dios deberá ser tomado en cuenta en cada aspecto de nuestra vida. Sí, mis hermanos y amigos, en cada momento, en cada aspecto de nuestra vida, es importante tomar en cuenta a nuestro Dios. Fíjense bien, como estudiantes, ¿qué cosa vamos a estudiar? Si esta carrera no nos va a impedir servir a Dios, si esta carrera nos va a traer problemas o dificultades para que nosotros vivamos la vida cristiana.
A veces no consideramos a Dios cuando tomamos esta decisión. Nuestros jóvenes siempre piensan en las carreras mejor pagadas, en las carreras que ellos quieren y simplemente desean hacer, pero no se ponen a reflexionar si esa carrera o ese estudio los va a ayudar a estar cerca de Dios. Al contrario, esto no les importa. Y a veces ahí cuando estas decisiones son importantes que sean guiadas por nuestro Padre Celestial, para que Él también traiga bendiciones para nuestras vidas. Así que es importante que nosotros siempre tomemos en cuenta a Dios, y esto es lo que Salomón nos está diciendo. Acuérdate de tu Creador, significa tómalo en cuenta. Piensa antes de decidir si es algo que le agrada a Dios, si es algo que te va a ayudar a ser un mejor cristiano, si es algo que te va a ayudar a estar siempre sirviéndole. Así que es importante cuando decidimos estudiar, tomar en cuenta a nuestro Dios. En las actividades recreativas o pasatiempos debemos tomar en cuenta a Dios, mis hermanos, porque hay muchas cosas que este mundo ofrece como pasatiempo, como cosas recreativas, pero no son agradables delante de Dios. Y el joven debe pensar en esto también. ¿Qué cosas está usando o qué tiempo está pasando en sus ocupaciones? Y estas son aceptadas por Dios. En su trabajo, siempre es importante también, mis hermanos, involucrar a Dios. Los jóvenes, mis hermanos, cuando ya llegan a una edad en que tienen que trabajar, tienen que pensar qué trabajo van a tomar. ¿Saben una cosa, mis hermanos, tremenda? Es que muchos jóvenes cristianos no toman en cuenta a Dios. Van a buscar trabajo a los centros comerciales donde saben que ahí no se descansa el domingo y no pueden ir a la iglesia. Saben que ahí es donde se tienen que comprometer más y su tiempo es absorbido. De tal manera que Dios es hecho a un lado. No han tomado en cuenta para sus trabajos. En la vida familiar y mayormente en la espiritual, mis hermanos, es importante que involucremos a nuestro Dios. Si Dios es el centro de nuestra familia, esto va a traer muchas bendiciones, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad. Es importante que nosotros, mis hermanos, nos preocupemos y decidamos siempre cosas que a Dios le agraden. Tomémoslas en cuenta y Dios siempre estará con nosotros. Esto nos lleva, mis hermanos, al descuido más grande de hoy en día, pues hemos decidido carreras, actividades, trabajos que nos alejarán de Dios, y esto solo es el principio de muchas otras malas decisiones que se toman. Sí, mis hermanos, y en estas decisiones muchas veces aún hasta nosotros como padres estamos involucrados, porque no les decimos nada a nuestros hijos, al contrario, los dejamos que se vayan por el mal camino. Vemos que ese trabajo no le conviene y no decimos nada. Mientras él traiga dinero a la casa, mientras él ayude económicamente, no importa si se pierde su alma. No, mis hermanos, tenemos que pensar en esto. Nuestros jóvenes deben buscar cosas y deben tomar decisiones que se considere cuál es la voluntad de Dios. Es importante involucrar a nuestros hijos en actividades, mis hermanos, de Dios. Es importante que nosotros involucremos a nuestros hijos en la iglesia y de esa manera podamos acercarlos cerca de nuestro Dios. Este trabajo, mis hermanos, no debe ser descuidado, pues el resultado siempre va a ser que nuestros hijos se alejen de Él, que realmente no tengan el temor de Dios, que realmente, mis hermanos, tomen decisiones en las cuales Dios los esté involucrado. Estamos diciendo, mis hermanos, precisamente en todos los aspectos, pero sí en lo principal, ir a la iglesia. A veces nuestros hijos no van a la iglesia porque están muy cansados y tienen que descansar. Y están en la casa descansando, no aprenden de la palabra de Dios, no conocen el temor de Dios, no tienen una relación con Dios, no busca a Dios en ningún sentido. Así que cada decisión que él tome, Dios no va a estar involucrado. Y es la razón por la que vamos a estar solos en la iglesia, si nosotros no tenemos cuidado de qué es lo que estamos haciendo. Así que, mis hermanos, es importante que nosotros consideremos esto. Esto, mis hermanos, traerá tristeza y dolor al joven.
y de pasada a sus padres. ¿Sí? Porque a veces decimos, mira, son tus decisiones, tú vas a pagar las consecuencias, pero esto no solamente es así. Ellos van a, sí, cierto, si toman malas decisiones, ellos van a sufrir las consecuencias. ¿Y qué creen que le va a pasar a la madre y al padre que ve que su hijo está sufriendo? Él también sufre. Él también está padeciendo de esas malas decisiones. Así que cuando decimos, tú sabes, haz lo que quieras, no es cierto, mis hermanos. Estamos equivocados. Y esto a veces nuestros jóvenes no lo entienden. Y a veces hasta se aferran a hacer lo malo delante de Dios. Pero mis hermanos, ellos sufrirán las consecuencias. Y lamentablemente nosotros también de alguna manera tendremos que sufrir por esto que ellos están haciendo de una manera incorrecta. Finalmente, mis hermanos, el cuarto consejo: teme a Dios y guarda sus mandamientos. De todo, mis hermanos, lo que hagamos, daremos cuenta. Y saben una cosa tremenda, a veces nuestros jóvenes hacen cosas malas o les toman decisiones malas y a veces saben qué decimos. Está joven, no tiene experiencia, no sabe lo que hace. Lamentablemente esto no es así delante de Dios. Nosotros a veces somos un poquito más tolerantes. A veces nosotros somos más pasadores. A veces nosotros somos hasta encubridores de lo que ellos hacen mal. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? De todo lo que hagamos, tengamos experiencia o no la tengamos, vamos a darle cuenta. Si fuimos jóvenes y malgastamos nuestro tiempo, nuestra vida, no tomamos en cuenta a Dios, tomamos decisiones malas, hicimos todo lo que quisimos, pero nunca lo que a Dios le hubiera agradado. Todo eso, mis hermanos, daremos cuenta. Y es importante que entendamos que mayormente estas cosas se nos hacen fáciles en la etapa de la juventud. Porque ya cuando maduramos, pues como que ya le pensamos dos veces, ya vemos las cosas de otra manera, ya entendemos muchas cosas que no entendíamos. Cuando somos jóvenes no entendemos a papá y a mamá. ¿Por qué? Porque son muy estrictos, son anticuados, ellos no saben de la juventud, pero ellos son jóvenes también. Pero a veces no los entendemos. Esto lo digo yo en lo particular. Yo me acuerdo, yo no entendía a mamá porque era estricta conmigo. Porque no me dejaba hacer muchas cosas que yo quería hacer en mi juventud. Porque se preocupaba cuando yo llegaba tarde a la casa. ¿Para qué te preocupas? Yo estoy bien. Yo no lo entendía. ¿Saben cuándo lo entendí? Cuando tuve a mis hijos. Cuando me di cuenta que cuando ellos no llegan, mi corazón se para. Cuando en realidad, mis hermanos, entendemos a nuestros padres, es cuando nosotros ahora somos padres. Y sabemos cuánta razón tenían papá y mamá. ¿Por qué nos prohibían? ¿Por qué nos limitaban? ¿Por qué nos estorbaban? ¿Por qué siempre estaban ahí con nosotros? No lo entendíamos, pero ahora lo entendemos. Y ahora nosotros tenemos que estar encima de nuestros hijos diciéndoles, no hagas esto, no está bien eso, no llegues tarde, no hagas aquello. Y a veces ellos todavía no lo entienden. Pero deberán entenderlo, mis hermanos, de la mejor manera, o Dios nos va a hacer entender. Porque realmente todo lo que nosotros hagamos, un día tendremos que presentarnos delante de Dios y darles razón de lo que hicimos. ¿Por qué lo hicimos? ¿Y por qué nos atrevimos a hacer? Realmente, mis hermanos, de veras, esto es algo que la palabra de Dios nos dice, y es que debemos temer a Dios, porque un día vamos a estar delante de Él. Y aquí no importa si queremos, de veras, porque a veces decimos, le voy a hablar a la policía, a la gente, págale, cabrón, no le tengo miedo. Y cuando llega, pues ya no están, ¿verdad? Porque no hay quien los atrape, no hay quien les haga nada. A veces decimos, bueno, pues el juez te va a hablar, pues si quiero voy, si no me escondo. Pero sabe una cosa, delante de Dios, esto no va a ser posible. Todos, sin lugar a dudas, vamos a responderle a Dios. Vamos a estar ahí presentes. Vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos. Con experiencia o sin experiencia. Porque éramos jóvenes o porque no éramos jóvenes. Vamos a tener que darle cuenta a Dios. De todo, dice que debemos darle cuenta.
Así que debemos de tener un temor reverente. Permitir que Él sea nuestro guía en todo. Y hacer las cosas, mis hermanos, que a Él le agradan. Cuando hagamos esto, mis hermanos, Dios nos va a bendecir. ¿Saben ustedes por qué Dios le dio tanta sabiduría a Salomón? Porque Dios le ofreció muchas otras cosas y Salomón prefirió la sabiduría. Cuando Dios habló con Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras, Él pidió sabiduría, mis hermanos, para gobernar bien a su pueblo. Y esto agradó a Dios. Cuando nosotros, mis hermanos, tengamos la oportunidad de hablar con Dios y pedirle algo, pidámosle algo para ponérselo a su servicio, para hacer su voluntad, y vamos a ser prosperados y bendecidos de parte de Él. Fíjense lo que dice ahí en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Así que, mis hermanos, dice claramente la palabra de Dios, y esto también lo dice en esta escritura, cuando nosotros, mis hermanos, tengamos temor de actuar en contra de Dios, de hacer cosas que a Él no le agradan, vamos a ir por el buen camino, vamos a estar cerca de Él, vamos a ser bendecidos y prosperados, no solamente en esta vida, sino también en la eternidad, cerca de Dios. Pero para eso es importante temer a Dios y guardar sus mandamientos. Y esto implica, mis hermanos, que nosotros hagamos su voluntad. Acuérdense lo que el Señor dice, ¿por qué decís que me amáis y no guardar mis mandamientos? Realmente no podemos decir que amamos a Dios y no hacemos su voluntad, no guardamos sus mandamientos. Entonces, realmente nosotros somos sabios. Si realmente nosotros queremos estar bendecidos por Dios, debemos temer a Dios y guardar sus mandamientos. Tener cuidado de cómo estamos viviendo esta vida, de cómo nos estamos conduciendo, de cómo estamos obrando, para que en el día del Señor, todos y cada uno de nosotros que tendremos que estar presentes para ser juzgados, podamos responder de lo que hicimos durante el tiempo que estuvimos en esta vida. Su palabra claramente nos advierte que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que es importante saber cómo estamos viviendo nuestra vida. Ustedes, mis hermanos jóvenes, que es el momento de la juventud, de la fuerza, de la energía, ¿en qué están usando toda esa energía que Dios les ha dado? ¿Cómo están viviendo esa vida? ¿Cómo están aprovechando su tiempo? ¿Qué están haciendo para servir a Dios y agradarle? Hay muchos ejemplos en la Biblia que pudiéramos mencionar y no terminaríamos hoy, de jóvenes, mis hermanos y amigos, que sirvieron a Dios. Están plasmados sus nombres en la Biblia, para que usted y yo entendamos que no solamente la gente adulta, la gente en la edad de la vejez debe acercarse a Dios. De veras, porque esto es lo que pensamos. A veces decimos que la iglesia es para los hermanos que ya están viejitos. No, la iglesia es para todos. Para los niños, para los jóvenes y aún para los que están en la edad de la vejez. Todos necesitamos a Dios en cualquier momento de nuestra vida. Pero ¿sabe una cosa importante? Dice que mayormente en la juventud. Para que cuando vengan los días malos, no nos estemos lamentando de que si hubiéramos acercado a Dios, hubiéramos hecho esto o aquello, cosa que ya no podremos hacer. Así que, mis hermanos y amigos, realmente estos 4 consejos que encontramos por parte de Salomón son para que vivamos bien y seamos bendecidos. Si realmente aspiramos un día a estar cerca de Dios, necesitamos pensar qué estamos haciendo con nuestra juventud. Nosotros que ya somos adultos, ¿verdad? Y ya vivimos esa juventud, tenemos que tener cuidado cómo estamos viviendo las etapas que nos siguen por delante, para que cuando lleguemos, mis hermanos, a la edad de la vejez, no nos estemos quejando y lamentando de que todo lo que hicimos ahora lo estamos padeciendo. Entonces, mis hermanos amigos, aprovechemos la juventud. Mis hermanos jóvenes, Dios los ama, igualmente que a nosotros y a los hermanos adultos, a todos. Pero ustedes, principalmente en esta etapa, pueden hacer mucho por el Señor. Y Dios quiere que se enfoquen en Él, para que todos sean bendecidos
y sean alcanzados por Él y también puedan gozar de las bendiciones en esta vida. A veces hablamos del cielo y lo vemos muy lejos. Pero mis hermanos, aún en esta vida podemos ser felices, podemos ser bendecidos por nuestro Dios y nosotros también. Así que Dios permita de veras que nuestros jóvenes se acuerden de Dios en los tiempos de su juventud, que nosotros como padres de veras no descuidemos a nuestros hijos, de veras, tremendo. Nuestros hijos deben estar donde nosotros estamos. Si estamos en la iglesia, ahí deberían de estar ellos también. Si estamos estudiando la palabra de Dios, ahí deberían estar nuestros hijos. ¿Saben para qué? Para que le conozcan también ellos. Y también ellos vivan una vida cerca de Dios. Y finalmente, cuando nosotros ya estemos, ellos puedan terminar esa carrera y volvernos a encontrar en la eternidad, gozando de una vida eterna cerca de Dios. Así que Dios nos bendiga, mis hermanos y amigos, en esta tarde, esperando que lo hayamos entendido. Y que Dios realmente nos ayude a tomar siempre las decisiones correctas. Ustedes jóvenes, déjense guiar por Dios. Nosotros adultos, sigamos guiándonos por la voluntad de Él. Nosotros, hermanos, ya de edad, sigan terminando sus días guiados por Dios. Y cuando venga el momento, podamos estar listos para la decisión que nuestro Padre Celestial decida por cada uno de nosotros. Adoremos al Padre, solo al Padre, nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, nuestro Padre de amor.